¿Crees que los tiburones dan miedo? Nah, esos son solo los aperitivos. Mucho antes de que los humanos llegaran a las playas, el océano estaba lleno de monstruos absolutos. Bestias reales y colosales que hacían que los depredadores de hoy parecieran juguetes. Estas criaturas no nadaban, dominaban, destrozaban y arrasaban con todo lo que se cruzaba en su camino. Los fósiles extraídos de las profundidades. Subteen's Justin White takes us to Buena Vista Museum, where remnants of the mighty megalodon are on display. Muestran mandíbulas lo suficientemente grandes como para tragarte entero y dientes capaces de cortar hueso como si fuera mantequilla. Así que abróchate el cinturón. Porque estamos a punto de sumergirnos en 16 Unearthed Sea Monsters, los depredadores más aterradores y alucinantes que jamás dominaron los mares antiguos. Número 16. Megalodón. Comencemos con el campeón indiscutible de peso pesado de los antiguos mares, el megalodón. Si la introducción te dio escalofríos, este monstruo es la razón. Imagina un tiburón tan increíblemente enorme que podía tragarse una orca de un solo mordisco. Sí, esto no era algún accesorio de película exagerado. Era un verdadero gigante oceánico que gobernó las aguas desde hace unos 23 hasta 3,6 millones de años. Cuando los científicos desenterraron por primera vez esos dientes masivos, algunos alcanzando 7 pulgadas de largo, ni siquiera sabían lo que estaban viendo. En los años 1600, la gente pensaba que eran lenguas de dragón convertidas en piedra. No fue hasta mediados de los 1800 que los paleontólogos conectaron los puntos. Estos pertenecían a un depredador tan grande que hacía que el gran tiburón blanco de hoy pareciera un pez diminuto. Este megalodón podía alcanzar hasta 60 pies de largo y pesar más de 60 toneladas. Eso es más o menos del tamaño de un autobús Greyhound surcando el océano, excepto que este tenía dientes afilados como navajas y una fuerza de mordida de alrededor de 40,000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar un coche como una lata de refresco. Se alimentaba principalmente de ballenas, delfines y tortugas marinas gigantes. Básicamente cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Lo increíble es que nunca hemos encontrado un esqueleto completo de megalodón. Los tiburones están hechos mayormente de cartílago, así que solo sus dientes y algunas vértebras sobrevivieron. Pero esos fósiles, encontrados en todas partes, desde Norteamérica hasta Europa, África y Asia, prueban que este monstruo fue un terror global, dominando los océanos por casi 20 millones de años. Luego, así de repente, desapareció hace unos 2,6 millones de años. La mayoría de los científicos culpan los océanos más fríos y la pérdida de sus presas favoritas. Aún así, de vez en cuando, el sonar de aguas profundas detecta algo masivo moviéndose muy abajo, y la gente no puede evitar preguntarse, ¿y si el megalodón nunca se fue realmente? Número 15. Liopleurodon. Si el megalodón fue el rey de los océanos modernos, entonces el Liopleurodon fue el monstruo marino original de la era jurásica. Esta bestia no solo nadaba, dominaba. Imagina un reptil marino de 40 pies de largo con mandíbulas construidas como una trampa para osos y dientes, lo suficientemente afilados como para cortar cualquier cosa que se atreviera a cruzarse en su camino. Sí, el Liopleurodon no vino a jugar, vino construido para la destrucción. Vivió hace unos 160 millones de años, durante el Jurásico tardío, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y los reptiles marinos gobernaban los mares. Fósiles desenterrados por primera vez en los 1800 en Francia e Inglaterra mostraron lo increíble que era este depredador. Solo su cráneo podía medir más de 10 pies. Lleno de dientes cónicos diseñados para agarrar presas resbaladizas como ictiosaurios y peces gigantes. Los científicos creen que usaba esas poderosas mandíbulas para lanzar ataques por emboscada, atrapando presas en segundos con fuerza aplastante. Lo que realmente distinguía al Liopleurodon era cómo se movía. Tenía 4 enormes aletas que funcionaban como motores de chorros submarinos, dándole velocidad y agilidad. Una combinación mortal para cualquier cosa en su camino. Mientras que las primeras estimaciones, alimentadas por documentales exagerados, afirmaban que alcanzaba más de 80 pies. Investigaciones modernas lo sitúan más cerca de 30 a 40 pies de largo, aún lo bastante para infundir miedo a cualquier criatura del Jurásico.
Fósiles encontrados en Europa muestran que el Liopleurodon fue un depredador ápice que reinó antes de que los mosasaurios y tiburones tomaran el control. Fue el cazador original del océano profundo, sigiloso, poderoso y despiadado. Si nadaras en los mares jurásicos, no verías al Liopleurodon llegar, pero sin duda sentirías su mordida. Número 14. Kronosaurus. Mientras el Liopleurodon gobernó los océanos del Jurásico, su reinado no duró para siempre. Avanza unos 35 millones de años, y un nuevo monstruo marino tomó el trono, el Kronosaurus. Si el Liopleurodon era el asesino sigiloso del mar, el Kronosaurus era la fuerza bruta que aplastaba todo a su paso. Esta potencia vivió hace unos 125 a 100 millones de años durante el Cretácico temprano. Fósiles descubiertos en Australia y luego en Colombia mostraron que el Kronosaurus podía alcanzar hasta 36 pies de largo, con un cráneo de casi 9 pies. Esa enorme cabeza estaba armada con dientes cónicos de hasta 4 pulgadas, perfectos para agarrar y desgarrar presas como tortugas, peces y reptiles marinos más pequeños. Lo que hacía verdaderamente aterrador al Kronosaurus era su constitución. Su cuerpo era corto pero musculoso, impulsado por 4 fuertes aletas que le permitían dispararse a través del agua como un misil. No necesitaba perseguir presas por mucho tiempo. Se lanzaba, mordía y terminaba la pelea antes de que comenzara. Los científicos creen que tenía una de las mordidas más poderosas entre los reptiles marinos, lo suficientemente fuerte para triturar huesos con facilidad. Fósiles desenterrados en Queensland, Australia, revelaron contenido estomacal con piezas de otros reptiles marinos, probando que era un depredador ápice del Cretácico. Este era un animal construido para dominar, masivo, rápido y feroz. El Kronosaurus no solo sobrevivió en el océano prehistórico, lo poseyó. Número 13. Pliosaurus funkei. Justo cuando pensabas que el Kronosaurus era el máximo villano marino, aparece el Pliosaurus funkei, un depredador prehistórico tan increíble que hace que el Megalodón y el Liopleurodon parezcan principiantes. Esta bestia patrullaba los océanos de lo que hoy es Noruega hace unos 147 millones de años, y era básicamente la orca asesina con esteroides de su era. Los científicos lo apodaron Predator X, y créeme, se ganó ese nombre. Los fósiles muestran que el Pliosaurus funkei podía alcanzar entre 40 y 50 pies de largo, con un cráneo de más de 10 pies lleno de dientes de hasta 12 pulgadas, perfectos para destrozar cualquier cosa que nadara cerca. Su fuerza de mordida, más de 33,000 libras por pulgada cuadrada, una de las más fuertes en la historia de la Tierra. Este tipo no perseguía pececillos, cazaba otros reptiles marinos, peces gigantes y cualquier cosa lo bastante tonta como para cruzarse en su camino. Lo que hacía aún más aterrador a Predator X era su velocidad y maniobrabilidad. A diferencia de algunos pliosaurios masivos que eran más lentos, el Pliosaurus funkei combinaba fuerza bruta con agilidad, convirtiéndose en un depredador de emboscada sigiloso en las aguas profundas y oscuras. Excavaciones en Svalbard, Noruega, revelaron esqueletos casi completos, dando a los científicos una visión impresionante de lo aterrador que era este depredador ápice. Comparado con Megalodón, Liopleurodon y Kronosaurus, el Pliosaurus funkei demuestra una cosa. Los océanos antiguos no solo estaban llenos de monstruos, eran zonas de guerra, y Predator X reinaba como un rey de sangre fría. Número 12. Tylosaurus. Si crees que los monstruos marinos gigantes son cosa del pasado, piénsalo de nuevo. El Tylosaurus fue básicamente la pesadilla viviente de los océanos del Cretácico tardío. Nadando hace unos 85 a 80 millones de años, esta bestia podía alcanzar unos increíbles 50 pies de largo, con un cuerpo aerodinámico construido para velocidad, poder y total dominación. Imagina un tiburón prehistórico con aletas y una cola diseñada para aplastar cualquier cosa en su camino. El Tylosaurus tenía mandíbulas llenas de dientes cónicos y afilados que podían destrozar tortugas, peces e incluso otros mosasaurios. Su hocico alargado probablemente actuaba como ariete, dándole ventaja al cazar o pelear con otros depredadores. Fósiles encontrados en Norteamérica
especialmente en Kansas y Dakota del Sur, prueban que el Tylosaurus gobernaba los mares interiores, infundiendo miedo a todo lo que se cruzaba en su camino. Este depredador no era solo fuerza bruta, era inteligente, rápido y ágil. Su cola muscular y sus fuertes aletas permitían emboscadas rapidísimas, haciendo casi imposible escapar. Los científicos incluso han encontrado fósiles con marcas de mordidas en otros mosasaurios y tortugas gigantes, mostrando que el Tylosaurus no solo cazaba animales pequeños, controlaba todo su ecosistema. Junto a Megalodon y Pliosaurus funkei, el Tylosaurus demuestra una cosa: los océanos antiguos no solo eran aterradores, eran zonas de muerte absolutas, y este mosasaurio era el gánster supremo de las olas. Número 11. Shonisaurus. Los océanos solían tener sus propios rascacielos, y el Shonisaurus era uno de ellos, viviendo hace unos 227 millones de años durante el Triásico tardío. Este ictiosaurio podía alcanzar una longitud increíble de 69 pies, convirtiéndose en uno de los reptiles parecidos a peces más grandes que jamás nadaron en la Tierra. Su cuerpo largo y aerodinámico y su poderosa cola lo convertían en un depredador de crucero, cortando el agua con sorprendente velocidad para una criatura de su tamaño. A diferencia de las mandíbulas llenas de dientes del Pliosaurus funkei o del Tylosaurus, el Shonisaurus tenía una mandíbula más pequeña con dientes relativamente diminutos, sugiriendo que cazaba principalmente presas de cuerpo blando como calamares y peces, en vez de pelear con rivales gigantes. Evidencia fósil del Berlin Ichthyosaur State Park en Nevada, IEU, muestra cientos de esqueletos preservados juntos, insinuando que el Shonisaurus tal vez viajaba en grupos, haciendo los mares del Triásico aún más mortales para criaturas pequeñas. El Shonisaurus no era solo un gigante, estaba construido para la resistencia, cruzando océanos abiertos durante horas y buceando profundo para perseguir presas. Su enorme tamaño significaba que tenía pocos depredadores, y hasta los cazadores más valientes lo pensaban 2 veces antes de cruzarse con él. Junto a depredadores como Megalodon, Liopleurodon y Kronosaurus, el Shonisaurus demuestra que los océanos prehistóricos estaban llenos de gigantes, y sobrevivir en esas aguas requería mucha suerte y habilidad. Número 10. Dunkleosteus. El océano no solo era hogar de cazadores rápidos, también tenía tanques vivientes, y el Dunkleosteus era el rey. Nadando hace unos 358 a 382 millones de años durante el Devónico tardío, este enorme pez acorazado podía alcanzar hasta 33 pies de largo y pesar más de 4 toneladas. Su cabeza y mandíbula estaban cubiertas por gruesas placas óseas, convirtiendo la parte frontal de su cuerpo en un arma aplastante de la que ninguna presa podía escapar. El Dunkleosteus tenía una de las mordidas más poderosas de la historia. Los científicos estiman que podía aplastar con más de 8,000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para cortar hueso, caparazones y rivales de un solo y brutal mordisco. Sus placas óseas en forma de cuchilla actuaban como dientes, perfectamente diseñadas para desgarrar peces, criaturas acorazadas más pequeñas e incluso otros Dunkleosteus que se acercaran demasiado. Fósiles de Norteamérica, Europa y Marruecos muestran que dominaba mares costeros y superficiales, dejando poco con vida en su camino. Este depredador no estaba construido para la velocidad, sino para el poder puro e imparable. Frente a gigantes como Megalodon, Liopleurodon, Shonisaurus y Tylosaurus, el Dunkleosteus demuestra que los océanos prehistóricos no solo eran peligrosos, eran verdaderos campos de batalla, y solo los depredadores más duros sobrevivían. Número 8. Shiphactinus. Shiphactinus fue uno de los cazadores más despiadados del océano durante el Cretácico superior, alrededor de hace 112 a 66 millones de años. Este enorme pez depredador podía alcanzar longitudes de hasta 20 pies y pesaba más de 500 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los peces óseos más grandes que jamás nadaron en los mares. Su cuerpo estaba construido para la velocidad, permitiéndole perseguir casi cualquier cosa más pequeña que él. Lo que hacía aterrador a Shiphactinus eran sus enormes dientes en forma de colmillo,
perfectamente diseñados para agarrar y tragar presas enteras. Los fósiles han revelado contenidos estomacales con peces más pequeños, mostrando que a menudo se comía criaturas casi de la mitad de su tamaño en un solo bocado. Su cuerpo ágil y su poderosa cola le permitían explosivos estallidos de velocidad, convirtiéndolo en un depredador sigiloso de emboscada. Se han encontrado fósiles de Schipactinus en toda Norteamérica y Europa, lo que prueba que tenía un amplio rango y dominó los océanos del Cretácico superior. Con su mortal combinación de tamaño, velocidad y dientes afilados como navajas, Schipactinus era una verdadera pesadilla para cualquier animal marino lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. Número 7. Mosasaurus. Si pensabas que Schipactinus era aterrador, espera a conocer a Mosasaurus, un verdadero peso pesado del océano del Cretácico superior, alrededor de hace 82 a 66 millones de años. Este enorme lagarto marino podía crecer hasta 50 pies de largo y gobernaba los mares con un poder y velocidad incomparables. Su fuerte cola y aletas en forma de paleta lo convertían en un depredador rapidísimo, capaz de perseguir casi cualquier cosa que nadara en su camino. Mosasaurus tenía un cráneo lleno de dientes afilados y cónicos que podían aplastar huesos, caparazones e incluso otros reptiles marinos. Los fósiles muestran que cazaba tortugas, peces y mosasaurios más pequeños, convirtiéndolo en un auténtico depredador ápice de su tiempo. Sus ataques de emboscada eran precisos y mortales, dejando casi nula posibilidad de escape. Los fósiles de Norteamérica, Europa y Nueva Zelanda prueban que Mosasaurus dominó océanos en todo el mundo. Con su tamaño, poder y habilidades de caza, Mosasaurus no era solo otro depredador, era un gigante de sangre fría que convirtió los mares cretácicos en un campo de batalla por la supervivencia. Número 6. Helicoprion. Justo cuando crees que el océano no podría volverse más extraño, aparece Helicoprion, un tiburón prehistórico con una mandíbula que parece salida directamente de una película de terror. Viviendo hace unos 290 millones de años durante el Pérmico, Helicoprion no era enorme en tamaño corporal, estimado entre 10 y 20 pies de largo. Pero su característica más terrorífica era su espiral de dientes en forma de sierra, a menudo llamada torbellino dental. Los científicos creen que esta mandíbula única podía cortar presas de cuerpo blando, como calamares con mortal eficiencia. Los dientes de Helicoprion estaban organizados en un patrón circular, creciendo desde el centro a medida que envejecía, creando una hoja continua y giratoria. Evidencias fósiles de lugares como Australia, Rusia y Estados Unidos muestran que este depredador era un maestro de la caza precisa, usando su extraña mandíbula para atrapar presas de una forma que ningún tiburón moderno puede. Su cuerpo aerodinámico le permitía nadar rápido y maniobrar con destreza, infundiendo terror en los océanos del período Pérmico. A pesar de su menor tamaño comparado con gigantes como Mosasaurus o Megalodón, Helicoprion demuestra que la evolución no necesita un enorme volumen para crear un depredador mortal. Su diseño de mandíbula por sí solo lo convierte en uno de los cazadores más extraños y efectivos de la historia de los mares. Número 5. Symbospondylus. Los océanos del pasado estaban llenos de gigantes, y Symbospondylus no fue la excepción. Viviendo alrededor de hace 230 millones de años durante el Triásico medio a superior, este enorme ictiosaurio podía alcanzar más de 40 pies de largo, convirtiéndolo en uno de los primeros depredadores marinos de cuello largo. Su cuerpo alargado y su poderosa cola le permitían recorrer los mares abiertos con velocidad y gracia, cazando a su presa con mortal eficiencia. A diferencia de los depredadores de cuello corto que dependían de ataques sorpresa, Symbospondylus usaba su largo y flexible cuello para acercarse sigilosamente a peces, calamares y otros reptiles marinos más pequeños. Sus dientes afilados eran perfectos para sujetar presas resbaladizas, y la evidencia fósil de Europa y Norteamérica muestra que fue un cazador dominante en su ecosistema. Su cuerpo aerodinámico también lo hacía capaz de nadar largas distancias, permitiéndole patrullar vastas áreas en busca de alimento. Symbospondylus demuestra que el tamaño, la velocidad y la estrategia importaron en los océanos prehistóricos. Incluso entre gigantes como Shonisaurus y Liopleurodon, logró su propio nicho mortal, mostrando que la evolución tenía muchos trucos para crear depredadores de élite en los mares antiguos. Número 4. Lidzichthys.
No todos los monstruos marinos tenían que ser asesinos para dominar el océano, y Litsichthys lo prueba. Viviendo alrededor de hace 165 a 150 millones de años durante el Jurásico, este enorme pez podía alcanzar entre 50 y 65 pies de largo, lo que lo convierte en uno de los peces óseos más grandes que jamás existieron. A diferencia de depredadores como Mosasaurus o Liopleurodon, Litsichthys sobrevivía alimentándose de plancton, tragando enormes cantidades de diminutos organismos de un solo bocado. Los fósiles de Europa, incluidos Inglaterra y Alemania, muestran que Litsichthys tenía branquiespinas especializadas que actuaban como un enorme colador, permitiéndole alimentarse por filtración mientras recorría los océanos. Su inmenso tamaño y movimiento constante probablemente lo protegían de la mayoría de los depredadores, convirtiéndolo en un gigante gentil entre los cazadores mortales del Jurásico. Incluso sin colmillos o mandíbulas aplastantes, Litsichthys demuestra que el océano favoreció más que solo depredadores. Su enorme tamaño y estrategia de filtración le permitieron prosperar en un mundo dominado por cazadores, mostrando que ser un gigante podía ser tan efectivo como ser mortal. Número 3. Escorpiones marinos Pterygotid. Mucho antes de que tiburones y mosasaurios dominaran los mares, gigantescos artrópodos llamados escorpiones marinos Pterygotid merodeaban las aguas, viviendo alrededor de hace 430 a 390 millones de años durante los períodos Silúrico y Devónico. Algunos de estos escorpiones marinos podían crecer más de 8 pies de largo, convirtiéndolos en los artrópodos más grandes jamás descubiertos. Sus cuerpos estaban blindados y tenían enormes pinzas que podían aplastar a sus presas con fuerza aterradora. Fósiles de Norteamérica, Europa y Australia muestran que los Pterygotid eran cazadores activos, alimentándose de peces, artrópodos más pequeños y cualquier criatura que pudieran dominar. Sus cuerpos segmentados y extremidades articuladas les daban increíble movilidad, permitiéndoles perseguir presas o emboscarlas desde el fondo marino. Algunas especies incluso tenían apéndices especializados para cortar o agarrar, lo que los hacía asesinos eficientes a pesar de su diseño antiguo. Los escorpiones marinos Pterygotid prueban que incluso antes de que los reptiles dominaran los mares, la vida ya había evolucionado de predadores capaces de infundir miedo en cada habitante del océano. Con su enorme tamaño y pinzas aplastantes, estos artrópodos fueron los cazadores definitivos de su tiempo, mostrando que los océanos prehistóricos eran peligrosos mucho antes de la era de los dinosaurios. Número 2. Mosasaurus hoffmanni. Mosasaurus hoffmanni fue uno de los reptiles marinos más aterradores del Cretácico superior, alrededor de hace 70 a 66 millones de años, creciendo hasta 50 pies de largo. Este enorme depredador tenía una poderosa cola y fuertes aletas, lo que lo convertía en un cazador rápido y ágil en los océanos de su tiempo. Su tamaño y fuerza le permitían dominar casi cualquier criatura que se cruzara en su camino. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes afilados y cónicos, capaces de aplastar caparazones, huesos y reptiles marinos más pequeños. La evidencia fósil de Europa, especialmente de los Países Bajos y Alemania, muestra que Mosasaurus hoffmanni era un verdadero depredador ápice, alimentándose de tortugas, peces y otros reptiles marinos. Sus ataques de emboscada y su pura fuerza lo convirtieron en uno de los cazadores más mortales de su era. Con su enorme tamaño y habilidades depredadoras, Mosasaurus hoffmanni demuestra que los mares del Cretácico superior estaban llenos de monstruos capaces de infundir miedo en cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para nadar cerca. Fue el depredador definitivo de su tiempo, gobernando los océanos como un gigante de sangre fría. Número 1. Kronosaurus queenslandicus. Kronosaurus queenslandicus fue uno de los pliosaurios más grandes que jamás patrullaron los océanos, viviendo alrededor de hace 125 a 100 millones de años durante el Cretácico temprano. Podía crecer hasta 36 pies de largo, con un cuerpo masivo y musculoso construido tanto para el poder como para la velocidad. Sus fuertes aletas y cuerpo en forma de torpedo lo convertían en un depredador eficiente, capaz de emboscar casi cualquier criatura marina. Solo su cráneo medía casi 9 pies, lleno de dientes largos y cónicos diseñados para aplastar tortugas, peces y reptiles marinos más pequeños. Fósiles de Australia muestran que Kronosaurus queenslandicus tenía una de las mordidas más poderosas de cualquier reptil marino, convirtiéndolo en un depredador de élite en su ecosistema. Su tamaño y fuerza dejaban a casi ninguna criatura capaz de desafiarlo.
consolidando su reputación como uno de los cazadores más mortales de los mares cretácicos. Kronosaurus queenslandicus demuestra que los océanos prehistóricos fueron hogar de monstruos que combinaban poder bruto, velocidad y habilidad de caza. Como una de las entradas finales en la lista de los mayores y más temibles depredadores marinos, muestra lo intensa que podía ser la vida en los antiguos océanos. Desde el colosal megalodón hasta el blindado Dunkleosteus y el helicoprion con dientes de sierra, estos 16 monstruos marinos prehistóricos demuestran que los océanos antiguos estaban llenos de gigantes inimaginables.